Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de la Patria del Criollo. Mi nombre es Hugo Barrios, espero les guste. La Patria del Criollo. Capítulo 1. Los criollos. La historia empieza relatando el terremoto del 18 de febrero de 1651, habiendo sido este uno de los días más devastadores para la ciudad de Santiago de Guatemala. Cuenta cómo la gente reaccionó al verse envuelta entre retumbos del suelo y la vista de edificios derrumbándose, cómo acudían a confesar sus pecados entre los escombros de las iglesias que habían quedado en pie en la Plaza Mayor. En los atrios aglomerados de gente se hallaba un niño que quedó fuerte marcado por las emociones del terremoto, y 40 años más tarde iba a recordarlas en la crónica La Recordación Florida. El niño era Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien era descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles de Guatemala. La palabra criollo designaba a los hijos de españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. Los criollos, a su vez, preferían llamarse a sí mismos españoles, haciendo a un lado su lugar de nacimiento y subrayando su origen. La gente de origen europeo tenía por tecnología y estudio facultades desarrolladas y una habilidad general que la ponía en una posición de ventaja respecto de la población morena. Entre indios y mestizos había trazo en cuanto a desarrollo intelectual y de habilidades. Después de ser derrotados, los indígenas se les obligó a tributar despiadadamente. Fueron despojados de sus tierras, sometidos a esclavitud y posteriormente a servidumbre. Capítulo 2. Las dos Españas. Existía la enemistad entre españoles y criollos en la época colonial. Los españoles eran llamados gachupines, pero siempre existía el dominio español. Hubo mucha enemistad, eran opuestos entre sí. Para los criollos existían los españoles de la conquista hidalga y los españoles mezquinos, representados por un espíritu calculador. Por eso se hablaba de las dos Españas. Los indios regularmente caían bajo la dependencia total de sus amos implacables. Todo esto perduró hasta que fue creado el cuerpo jurídico al que se le llamó leyes nuevas. Con esto, la esclavitud fue abolida, tanto en su versión legalizada como en su aspecto disimulado bajo encomienda y repartimiento. Los esclavos fueron redimidos para todo el resto de la época colonial. Los indígenas no volvieron a hallarse sumidos en la esclavitud, y aquellas disputas teológicas e invasiones del Evangelio dieron por resultado, al fin de cuentas, un buen negocio para la corona y los esclavistas, con el tráfico de negros. Sin embargo, los indios no salieron totalmente de la opresión que supuso el hecho de ser los conquistados. Capítulo 3. Las dos Españas. Continuación. Después de levantamientos armados y sublevaciones, las leyes nuevas se impusieron a pesar de todo. La esclavitud de indios fue suprimida definitivamente, y por eso la encomienda primitiva, pese a todas las resistencias, tuvo que desaparecer y nunca más volvió. Nació otra institución diferente, aunque llamada de la misma manera, y fue esta la que duró hasta el final de la colonia. En las leyes nuevas se decía que el rey seguía deseoso de premiar a los conquistadores y primeros colonos, puesto que todos los indios pasaban a ser vasallos libres, tributarios de la corona. Esta se avenía a cederles parte de la tributación a los españoles que mereciesen tal estipendio. Los colonizadores iniciaron gestiones para conseguir que la nueva encomienda se hiciese hereditaria. El forcejeo en torno a la perpetuidad de las encomiendas pone de manifiesto ciertos hechos. Primero, se refiere a la encomienda nueva, es decir, a la concesión de tributos sin dominio directo sobre el trabajo de los indígenas. Segundo, el nuevo encomendero, legalmente, no tenía ninguna autoridad sobre los indios de su pueblo encomendado. Y tercero, fue preciso prohibir que los encomenderos habitasen en sus pueblos de encomienda, para evitar que cometieran abusos valiéndose del ascendiente que aquella concesión les daba. La nueva encomienda, sin dejar de ser un gran avance en comparación con la primera, se convirtió en fuente de abusos y extralimitaciones. Capítulo 4. Tierra Milagrosa. La Recordación Florida es, junto a muchas otras cosas, un inmenso paisaje.
Es un complejo de historia, crónica, geografía, etnografía, discusión de problemas económicos y de administración pública, que se desarrolló en el escenario de un paisaje de grandes dimensiones. En los orígenes coloniales es importante hacer mención de cómo estaban distribuidas las tierras de los pueblos, que posteriormente dieron origen a los latifundios. Existieron tres tipos de tierras que correspondían a los indios. Ejidos, lugares que estaban destinados a crianza de animales domésticos, recolección de materiales, leña, madera, pastos, etc. Tierras comunales, llamadas también tierras comunes, de comunidad. Cementera que se nacieron por orden de la corona, administradas por el ayuntamiento indígena. Poco a poco fueron extendiéndose, aunque hubo una división de tierras propiamente descritas como comunales, puesto que eran obtenidas por fondos de la comunidad. Pueblos de indios no indios, llamados también indios ricos. Eran indios pertenecientes a la clase media rural y no a la clase servil. Tenían sus propias tierras, aunque no tuvieron gran parte en el desarrollo del agro colonial, como las tierras comunales. Capítulo quinto. El indio. Aquí se puede observar las diferentes clases de familias criollas, unos con mucha fortuna, otros que simplemente viven bien. Pero un detalle muy curioso e importante es que aparece el indio, pero viene de último humillado, cansado, explotado y sin valor. Y era precisamente el indio del centro de la vida en este tiempo, y fue la razón de los colonizadores para tratar de conquistar ese territorio, ya que el indio era una persona trabajadora, por momentos incansable y también por ingenuidad fácil de explotar, aunque en el documento de Fuentes y Guzmán trate de describirlo como un ser enojado, holgazán, malicioso y desconfiado. Aunque sea en la misma crónica se observan muchas contradicciones acerca de este personaje. Capítulo sexto. El mestizaje y las capas medias. Durante la época colonial se dio la violación de mujeres indias y el asesinato de los indios con el fin de arrebatarles a sus mujeres. Esto dio origen a los primeros mestizos, que son los hijos de españoles con indias. La opresión económica y social ayudaba a que los terratenientes se sirvieran sexualmente de las mujeres indias. La primera generación de mestizos no tenía un lugar dentro de la sociedad. No eran indios, pero tampoco eran criollos, no gozaban de ningún beneficio. Eran libres, recibían un pago por su trabajo, se convirtieron en personas astutas, intrigantes, irritables, indisciplinadas y con una baja moral. Creció su grupo y fueron expulsados de los pueblos hacia la ciudad y realizaban los oficios que hacían los criollos como vaqueros, caporales, peones, artesanos, etc. Leyes coloniales sufrieron reformas y permitieron la introducción de esclavos africanos, lo que originó nuevas uniones, siendo estas español con india, mestizo, español con negro, mulato, negro con india, zambo. Estos grupos fueron llamados castas o capas medias. La diferencia entre clase social y capa social es que en la primera los españoles presentan un nivel de riqueza alto, mientras que la capa social estaba formada por mestizos y tenían menos recursos. También surgieron los ladinos, que eran las personas que en la colonia no eran indígenas ni españoles, pero hablaban español. Eran rechazados por los indios y los españoles. Capítulo séptimo. Pueblo de indios. La colonia a mediados del siglo XVI tenía como base la concentración de los indios en pueblos incorporados a la monarquía. Las leyes nuevas traían implícito la abolición de los esclavos. Desde la llegada de los conquistadores a Guatemala hasta los años que se inició con la abolición de la esclavitud, pasaron de 20 a 30 años verdaderamente espantosos para los indios. Fue la etapa de la explotación sin freno. Después de que no había esperanza de que aquel infierno terminara, les fueron leídas a los indios y explicadas en sus lenguas unas leyes que venían a transformar radicalmente la situación, y entran en vigor las leyes. Recuperaron la libertad, cesaron los trabajos forzados con su cauda de sufrimiento y muerte. Desaparecieron los desmedidos tributos que había que pagar bajo la amenaza de acuchillamiento y la horca. Capítulo octavo. La colonia y nosotros. Se dice que la operación hizo al indio. Esto es ocurrido por el tema de la cultura del indio, ya que se afirma que el estudio al nivel de sus modalidades culturales representa una posesión metodológica superficial.
explicación del indio consiste en mostrar cómo la conquista y el régimen colonial transformaron a los nativos prehispánicos en los indios. Esta explicación también debe referirse a factores económicos y de estructura. La población indígena no era una masa homogénea, sino una sociedad con grandes señores, con una nobleza intermedia de cabezas de calpul, con macehuales, con esclavos y relaciones de dominación tributaria, que pasó a ser una nueva organización social, una gran clase de trabajadores serviles sometidos a un régimen.